Mis amados, no sé si todavía están ahí, pero bueno, yo seguiré. Saludos allá a Guatemala, mi sobrina Dafne. No sé, sucedió algo, pero ya gracias a Dios estamos al aire. Regáleme un tiempito más. Quiero de alguna manera, ya está grabado la parte que se cortó. Ahí está, usted puede irla a ver para no detenerme y volver a repetir lo que estaba diciendo. Entonces, cuando miraba el resumen del carácter, cuando le estaba hablando acerca del carácter de una persona, quiere decir es que es algo que no se trae. Déjeme regresar a esto. Aquí. El carácter es un determinado contexto que habla del carácter de un hombre, que permite hacer mención a su personalidad y a su temperamento, que fue lo que me quedé, que eran dos cosas. El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, eso quiere decir que el carácter se forma. Por eso la importancia de que nosotros le formemos el carácter a nuestros niños, para que conforme van creciendo se van desarrollando. Si es niña o sea niño, se va a ir formando su carácter debido a cómo lo enseñas. Por ejemplo, yo conocí personas que tenían hijos varones y los trataban como niñas. Y cuando se dieron cuenta ya de grandes, el niño tenía actitudes de niña. ¿Por qué? Porque le formaron así su carácter. Nosotros somos responsables, por eso algunos dicen, ese todo amanerado, ¿va? No era que era amanerado, sino le formaron el carácter. Por ejemplo, hay personas que anhelaban una niña y como no tuvieron niña, le dieron varón, entonces lo viste de niña, ¿va? Y el otro, como no sabe, así piensa que así es. Entonces le formaron su carácter, pero mal. ¿Por qué traigo yo esto a memoria? Porque es importante que los que tenemos niños pequeños les formemos su carácter. Por ejemplo, yo a veces a mis nietos les digo, no llore, ¿va? No llore por cualquier cosa. Y cuando va a la escuela, le digo, vaya a la escuela, obedezca a su maestro y todo. Y si, no, pero es que hay un niño que me molesta, entonces tampoco puedo darle el consejo que lo agarre a trancazos, pero sí le tengo que enseñar a que no se deje. Hay que formarle el carácter, a que se defienda, porque hermano, espiritualmente somos hijos de Dios, va, pero en el mundo no nos hemos salido todavía. Y entonces imagina que nos agarren ahí de nenas ahí. No, hay que formar el carácter de los hijos también. Yo no sé cómo lo formaron a usted, pero quiero que se dé cuenta que también Dios está trabajando con nosotros con el carácter, formándolos. Por eso Dios permite que haya una iglesia para que ahí lo formen a uno. Entonces, si no comprendes muy bien el trato que te están dando, puede ser que Dios te esté arrancando cosas para formarte un carácter probado a la manera de Cristo. El carácter no es algo que se traiga del seno materno, dice, sino que es algo que se forma. Bueno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente. Eso quiere decir que basado a donde crezcamos, a donde vivimos, así va a crecer nuestro ambiente. Por ejemplo, alguien vive en un ambiente tosco, de vicios, problemas así va a crecer su carácter. Pero si otro vive en un ambiente donde todo es felicidad, que los padres lo aman, todo lo tiene, nació en una cuna de oro, su carácter va a ser muy diferente a alguien que está ahí. Y el carácter de la gente que vive en la calle es otro carácter muy diferente, y por eso de alguna manera el ambiente es responsable de cómo crece uno en su carácter. Ahora, espiritualmente hablando, Dios quiere que evolucionemos a dejar de ser hombres terrenales a llegar a ser hombres espirituales para poder llegar a ser hombres celestiales. ¿Qué quiere decir todo esto con lo profético, pastor? Que todo ministro está siendo formado por Dios, y Dios utiliza siempre la mano de él. Por eso someteos bajo la mano poderosa de Dios. Está hablando de los 5 ministerios para ser formado y entonces poder hacer muy bien la labor. Entonces, es importante el ambiente. También la cultura o el entorno donde vivís, el entorno social donde vivís, donde cada persona se va formando. Por eso le decía yo viví algunos años en un sector allá en San Fernando, hermano, donde volaban los balazos y todo. También del país de donde yo vengo. Vivía en sectores de zona roja y ahí nada que uno iba a crecer así todo amanerado, hermano. Ahí o te defendías o te formaban tu carácter. Ahora da la casualidad que Dios te restaura
te trae a la casa y entonces te va a meter a un proceso de formación de carácter. Y si sos ministro, también te van a meter a una formación de carácter. Por eso le decía yo que Ezequiel, ¿cuántos quisieran ese ministerio profético? No diga amén todavía hasta que después se lo diga. El Señor llama a Ezequiel, le dice, vení Ezequiel, vas a ser mi profeta. Pero te voy a mandar a profetizar a una casa rebelde. Y les vas a profetizar y no te van a escuchar, le dice, hermano. ¿Usted hubiera enviado a alguien así? ¿Cuántos quisieran ser pastores que le dijeran, sabes que te voy a mandar a un lugar donde la gente rebelde no te quiere? Le aseguro que usted no va. Pero le estaba diciendo el Señor a Ezequiel, te voy a formar, te voy a preparar para que vayas a profetizarle a la casa rebelde de Israel. No te van a escuchar, ya lo sé, no te van a escuchar, pero yo ahí quiero que les estés martillando mi palabra. Por eso a veces, hermano, cae mal uno, pero no es que uno tenga algo contra nadie, sino Dios está formando el carácter de personas, hombre. Los profetas que nacen en Sudamérica no son iguales a los profetas que nacieron en Centroamérica. Los profetas que nacen en Estados Unidos no son iguales a los de Europa. En todos lados Dios tiene ministerios y cada quien va creciendo en una cultura diferente. Bueno, importante la personalidad. Entonces, mire esto. ¿Cómo se compone el carácter de un ministro? Hablando del profeta, mire esto. Podemos decir que el carácter está compuesto por estas dos cosas. Saludos allá a Neftalí García Chimay, la señal, sí, espero que se oiga bien. Si alguien me escribe, ahora estamos bien, pastor, perdonen. Hermana Wendy Monterroso, la hermana Cristi dice, se sigue como cortando, bueno, no sé si se sigue cortando ahorita, usted me avisa, si no, pues lo veo la siguiente semana. Si se quiere ir, va, pero yo voy a seguir, aunque sea así todo cortante. Puede ser que haya mucho viento, como ya usted sabe, en la linda ciudad de Pandel hay un poco de viento y a veces como que la señal de internet falla. Bueno, pero reprenda al diablo usted también conmigo para que quite todo estorbo. Entonces, mire, podemos decir que el carácter está compuesto por personalidad y temperamento, que son dos cosas muy importantes que Dios va a trabajar. Primero, ¿qué es personalidad? La personalidad es la que va desarrollando a lo largo una persona sobre las experiencias individuales en las que vive. Por eso le decía yo que conforme vamos creciendo, vamos siendo formados individualmente. Y es interesante esto, hermano, que de alguna manera nosotros debemos de comprender. Perdón porque se corta mucho, no sé si es la internet, pero ahí sí ya no puedo hacer nada, ¿va? No me voy a ir a pelear con los de Time Warner, ¿verdad? No puedo hacer nada, así que pidámosle a Dios que nos ayude. Entonces, mire esto, el temperamento es una característica de una persona única. Luego dice que es una actitud de emoción, que quiere decir enojo, hostilidad, resentimiento o mal humor. Eso es lo que quiere decir la característica de temperamento. Personalidad y temperamento son dos cosas muy diferentes que de alguna manera abarcan la característica, el carácter de una persona. Entonces, cuando mirábamos los cuatro seres vivientes de Ezequiel, también aparecen allá en Apocalipsis. Mire esto, Apocalipsis 4:6 dice, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, no al cristal que otros utilizan, hermano. Y en medio del trono, alrededor del trono, habían cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y ojos por detrás. Eso quiere decir que podían ver de afuera y podían ver de adentro. O sea que el hombre espiritual se mira a sí mismo adentro y también puede ver afuera, sin juzgar. Ahora, luego dice en el 7, el primer ser viviente era semejante a un león. Esa palabra semejante, otras versiones dice, era como su rostro, era como el de león, la cara era como de león, y en el Nuevo Testamento sí aparece la palabra perfil. Y el segundo era semejante a un becerro. Luego después dice, el tercer tenía el rostro como de un hombre, y el 4 era semejante a un águila volando. Y entonces, vuelvo a la carga, con los mismos puntos, el mismo desarrollo de los 4 niveles. Cuando miramos esta palabra definición cara,
En el Nuevo Testamento viene de la palabra eikon, que quiere decir del griego 1504, y ahí es donde aparece la palabra perfil, perfil, que también quiere decir semejanza, parecido, estatua, semblante, de imagen. Y eso lo vemos cuando aparece en Apocalipsis 24, cuando se refiere a la imagen de la bestia. También aparece en Colosenses 1:15, cuando se refiere a la imagen del Hijo. El perfil del Hijo o el perfil de la bestia, si se puede ver ahí en esas dos citas. Luego, también aparece esta palabra homois, que quiere decir, del griego 3664, quiere decir apariencia o carácter, parecer, semejante, y eso lo vemos en Apocalipsis 7:4. También aparece el griego 4383, que quiere decir proposo, prosompo, y quiere decir alguien que tiene un semblante, aspecto, apariencia, persona, cara y rostro, que es la que aparece en Apocalipsis 7:4. Entonces, perdón por el internet, pero sé que va a quedar grabado y después lo va a poder ver usted. Ya no es algo que está en mis manos, sino que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Entonces, miremos el perfil de un profeta. Cuando vemos que uno de los sinónimos de perfil es cara, esto nos recuerda el libro de Ezequiel, donde está escrito los 4 seres vivientes, los cuatro tenían 4 caras. Luego, esto quiere decir que el perfil de un profeta tiene que tener esas 4 variaciones. Formado en la cara de águila, formado en la cara de becerro, formada en la cara de hombre y formada en la cara de león. 4 niveles que puede ser, podemos verlo figurativamente en el desarrollo del ministerio profético. Por eso me llamó mucho la atención, porque cada uno es un punto. Los 4 ángulos según como Dios vaya formando el carácter de cada uno. Luego vemos pues que en el Antiguo Testamento no todos los profetas fluían de la misma manera, es lo que he venido diciendo. ¿Por qué? Porque cada quien se iba desarrollando en diferentes sectores, en diferente lugar, a tal manera que cada profeta iba siendo formado en diferentes lugares. Daniel profetizó en Babilonia, era una formación muy diferente. Jeremías profetizó a Jerusalén, a Judá, en un tiempo muy diferente al del profeta. Y eso lo vemos entonces en el desarrollo de la vida de una persona. Entonces, en la antigüedad, en la antigua dispensación, vemos que el Espíritu Santo caía sobre los ministros, pero no permanecía en ellos. De tal manera que se tomaba a los profetas para usarlos en su momento. Por eso los profetas en ese momento eran usados por Dios en el momento que Dios los utilizó. Pero cuando miramos entonces la formación, el carácter de los profetas del Nuevo Testamento, vemos que ahora sí el Espíritu Santo viene sobre nosotros, y por lo que deberíamos de tener la facilidad de fluir también entonces en lo profético. ¿Pero por qué? Porque Dios primero va a formar el carácter de un ministro. Pido perdón por la señal, pero debo de continuar, dijo Jesús, no puedo quedarme en este lugar sentado, tengo que seguir y pedirle a Dios que se componga el internet. Entonces, miremos esto. El perfil del hombre está caracterizado por lo que le dije, en personalidad y en temperamento. Estas 4 caras de los seres vivientes nos dan la característica de un profeta, o de algún ministro, o de algún líder. La cara del hombre nos habla de que el profeta es un hombre con un rostro particular. Por eso es bien interesante, porque vemos a personas, o vemos la personalidad definida de una persona que se usa por Dios para fluir en lo profético. Cuando miramos entonces el carácter de los ministros, nos damos cuenta que todos tenemos más de algún problema, más de algún error. Y Dios nos va a ir formando conforme va desarrollando el ministerio en nuestra vida. La faceta de un hombre, de Dios, cuando miramos el carácter de un hombre, que sería el primer rostro que quiero abordar, sería que Dios hace un hombre llamado a negarse a sí mismo. El que es llamado a ministro tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, seguir a Cristo. Eso quiere decir, tiene que morir por la causa.
Y eso cuando lo miramos en Filipenses 1:21, va que un ministro es cambiado de carácter y ya no es aquel hombre amador de sí mismo, sino que ahora ama a los demás y muere por la causa de los demás. Es lo que estaba diciendo Filipenses 1:21. Y también tiene su casa en orden. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque el profeta tiene que tener varias cualidades, o el ministro o el líder. ¿Cuál es uno de los puntos que puede tener el desarrollo del crecimiento del carácter de un profeta? Es que tiene a su esposa. El profeta no puede ser un profeta solitario, sin mujer, porque si no puede ser que sea un toro y que ande acorneando ahí a medio mundo. No puede. El profeta, una de sus características tiene que haber sido primeramente un pastor, porque el pastor sabe conocer a las ovejas, sabe tratarlas. Pero hay profetas, hermano, que no están casados. Y su carácter es así mero locatomba. Y entonces tiene que haber sido formado. Entonces, incluso todavía, también 1 Timoteo, creo que dice, no sé si es en el 1:5 o en el 3:5, no estoy muy bien ahorita, donde dice que el hombre de Dios debe estar casado con una sola mujer. Como que da a entender de que habían otros que tenían varias, ¿va? Entonces, un profeta debe de tener su carácter firme en una esposa. También debe de tener el carácter para poder ser padre, poder tener hijos. También debe de tener su familia en orden. Y también debe de que en la iglesia también conducirse de una manera correcta y también en su trabajo. ¿Por qué le pongo estos 4 puntos? Porque cuando estamos hablando del rostro de hombre o la cara de hombre o el perfil de un hombre, esas son las características que debe de tener el ministro de Dios. Ser más esposo, ser más hijo, tener familia, poder conducirse bien en la iglesia, en su trabajo. Pero mire estos otros puntos. El profeta debe de tener familia, pero también debe de ser familiarizarse con otros. El profeta no debe de ser un profeta solitario, debe de ser social. Vemos ahora profetas que ni siquiera saludan. Yo he visto a profetas que uno los saluda. ¿Qué tal, profeta? Ni la mano le dan, porque no sea que lo contaminen. No, tenemos que darnos cuenta que también el profeta es cambiado en su carácter y debe de ser familiar, debe de tener comunión con su familia. Nada de que ahí llego, ahí soy profeta, ahí miro, ahí miras que verás qué haces de comer, ahí miras qué le das a los patojos. No, tiene que ser más familiar. El carácter del profeta debe ser sociable. Tiene que tener amistades. No puede ser que un profeta sea solitario. Incluso algunos dicen, pero es que Juan el Bautista, usted era un profeta solitario. No, si él era de la secta de los nazareos, de una secta. No andaba solo. ¿Acaso los profetas en el tiempo de Samuel no estaban bajo la sujeción de Samuel? Pues no puede haber un profeta solitario. ¿Acaso usted ve al profeta Elías, cuando él dice, solo yo he quedado? Habían otros profetas en ese momento juntamente con él. ¿Por qué hay personas que dicen que el profeta debe de ser solitario, ni que fuera coyote? No, el profeta, aún en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene que tener socialidad con otros ministros. Pastor, la personalidad no nos la da Dios desde antes que nosotros nacemos a este mundo. Y de ahí también nace juntamente con la personalidad nuestro propósito. Vamos a ver. A esta tierra. Y cuando nos encontramos con Dios o le aceptamos en cuanto reconocemos el valor humano o a lo que Él nos ha llamado, porque más pienso que el carácter o el temperamento es el que se va formando durante el correr de nuestra vida. Correcto, es lo que he estado viniendo diciendo, solo que son demasiadas palabras. El temperamento se controla. Por ejemplo, hay personas que me dicen, ay pastor, ore para que ya no tenga ese deseo sexual, va. Cálmate y después te casás y ya no vas a tener deseo. No, el deseo sexual no se reprende, sino se domina, se controla.
Igual el carácter. Ay, pastor, ore por mí porque tengo un carácter de rayos, dice. No, ¿te imaginas que yo ore y que el Señor te quite el carácter que te dio? Y te vuelvas todo amanerado, todo huicoyón, dicen en Guatemala, perdón por la palabra. No, el carácter tampoco se reprende ni se quita, sino es algo que está con tu vida y tenés que dominarlo. Son dos áreas que se dominan, el área sexual y el carácter. Porque a veces, hermano, hay personas que no han sido formados en su carácter y a veces llegan a la iglesia y bravos, como que si uno tiene la culpa con ellos. No, hay una formación y por eso Dios permite que haya una casa donde haya formación. No sé si le contesté a la hermana. Saludos al hermano Alejandro Martínez, Luz Escobar, a mi madrecita linda hasta allá, la ciudad de Guatemala. Que Dios me la bendiga, madre. Y entonces, no le estoy diciendo madre espiritual, a mi mamá, pues. Porque algunos hermano, no puede decir uno nada porque rápido lo tildan. Entonces, ¿qué tiene que hacer el carácter del profeta? Familiar, Nada de que, ahí vengo, yo soy profeta a las naciones, ahí mira qué haces vos con los patojos. No, si también el profeta lleva a los nietos a comer un helado, sale a jugar fútbol con los hijos, el profeta sale a la playa. Bueno, que ahora en estos tiempos, allá la panza ya no le ayuda a uno, pero uno es social. Cuando se refiere a que el profeta en su carácter debe tener amistades, socializar con otros ministros, es porque él no es el llanero solitario. También debe de reconocer que tiene una autoridad y tiene que tener una función de carácter de hijo hacia un ministro. También tiene que saber de que es padre de una casa y también hace una función pastoral, porque hermano, a todos le tiran duro ahora, es que no hay que decirle padre a los ministros. Cálmate, pues, no dice Pedro, pues, que nosotros venimos a ser padres de vuestra alma, dice. Entonces, bueno, no me quiero meter en ese lío porque usted sabe que la gente siempre ven los versículos y salen peleando siempre. Bueno, más padre y más hermano y también más esposo. Características que debe de ir formando el ministro de Dios. Ahora, hay tres cosas en las cuales Dios va trabajando en la vida de uno. Y es la humildad. Dígale a su hermano que está a la par, no, ni que fuera culto, dígase a sí mismo, usted que está ahí detrás de la pantalla, humildad. Dios lo primero que va a trabajar en los ministros, en los líderes, en los que están siendo formados en su carácter es la humildad. Acompáñenme esto rápido. Proverbios 11:2 dice, el orgulloso, el de carácter orgulloso, termina en avergüenza, dice. Pero el humilde llega a ser sabio. Ve interesante esto, porque para llegar a ser sabio se necesita ser humilde. Y usted sabe que la antítesis de sabio es la necedad. La verdad que tremendo, ¿verdad? Pero déjeme explicarle esto. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a formar en un ministro? Que sea humilde. Ulugrún, dice. Y ahí sí nos ponchan a muchos, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos en la casa del alfarero y nos están formando. Hermanos, a donde te congregues, el pastor que está ahí es utilizado por el Espíritu Santo y él es como un alfarero. Te predica, te instruye y todo para irte formando. Por eso le dijo Jeremías, ve a la casa del alfarero, te voy a dar una parábola. Israel es ese barro. Todo lleno de piedras, pero ahí lo va a ir formando y todo. Y si la vasija no está bien, la vuelve a quebrar hasta que quede nuevecita. Y ese es el trabajo que Dios hace con nuestro carácter. Dios va formando nuestro carácter. Usted sabe que el alfarero moldea con sus manos, estoy hablando espiritualmente, los ministerios, va formando la vasija que eres tú. Y si encuentra una piedra en el barro, tiene que destruir nuevamente el jarro que estaba haciendo. Tal vez ya lo iba a terminar, a ponerle iba la oreja así del jarro ya, para meterla, porque ese es otro proceso. Usted es como el barro, nosotros somos barro. Eso quiere decir que cuando Dios nos lleva a formar el carácter a la casa del alfarero, lo primero que van a hacer es que agarran la masa, a usted así lo van a agarrar, Después de ese proceso, lo ponen en una tabla de molino y empieza a formarlo.
proceso de formación, va, que vaya dándole la talla. Ya cuando está formado, lo meten al horno a que se caliente su cachito. Ya cuando sale del horno, lo miran así, no, todavía le falta, está algo crudón, métanlo otro rato. A la hermano, son procesos y así nos llevan a muchos, ¿va? En el carácter, ¿va? Yo no sé en qué nivel estás, si todavía sos masa, ¿va? O ya te están formando bien bonito, o ya estás metido en el horno, pero nos están formando el carácter. Y es tremendo esto, ¿va? Entonces mire lo que dice: el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a trabajar con nosotros como ministros, como líderes? Es el orgullo. Mire lo que dice Proverbios 29:23. El orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Entonces nos está hablando que una de las características que debe tener un ministro es humilde, hermano. Que no se le suba la fama, pues, a la cabezota. Amén. Interesante este tema, pastor. Me enseña a educar mi personalidad. Entonces, gracias, hermana Damaris García, por sus bendiciones. Déjenme abordar porque no voy a darle el rostro de águila, ni el del becerro, ni el del león, porque esos son otros temas que si todavía tenemos vía la siguiente semana, lo podemos ir siguiendo desarrollando. Hoy me estoy enfocando en el rostro de hombre, como Dios quiere a un ministro. Entonces, mire esto. Romanos 12:16 dice: vivan siempre en armonía, no sean orgullosos, sino traten con igual a la gente humilde. Traten igual a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás, dice. Da la casualidad que el orgullo es bien feo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está formando en la casa del alfarero? Tu orgullo. Lo primero que va a hacer es: te voy a hacer humilde, porque así venimos del mundo. A veces venimos del mundo, hermano, con unas ondas de que, perdón por las ondas, así todo orgulloso, como que es pavo real, ¿va? Y dice el Señor: mi muchachito, llévenlo a la casa del alfarero, llévenlo a la iglesia, y agárrenlo como que es barro. Y por eso muchos no aguantan el proceso de la formación en la casa del alfarero, y una cosita, y chao, pastor, aquí no era. Aquí la nube se fue. Que la nube. Te estaban arrancando el orgullo y te diste color y te fuiste. No, tenías que haberte quedado a ser formado. Es como los hijos, hermano. Uno va formando a sus hijos, ¿o no? Ve que aquel es mero locatón, va. Cálmate, pues. Lo vas formando, lo vas instruyendo. Igual es en la casa del alfarero, igual la iglesia. No se crean más inteligentes que los demás. ¿Qué quiere decir eso? El que es humilde reconoce que el que está enfrente es mayor que él, aunque el otro esté todo hecho lata, ¿verdad? Bueno, mire esto. Humildad. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en la formación del carácter de nosotros como ministros? Que seamos humildes, no orgullosos. Por eso le decía yo: pastor, ¿cómo está? A veces saludo yo a personas, ¿va? Y uno se queda así con la mano, ¿va? A lo mejor se hace así, porque no lo saludan, hermano. Digo yo: no, hombre, Padre, ayúdame, yo no quiero hacer así de feo, ¿va? Y entonces, ¿qué? Humildad. Saludes también a la hermana Diana Franco, mi cuñada, hasta allá, Los Ángeles. Dios te bendiga. Mire, lo primero que debemos de aclarar es que humildad no quiere decir de que usted venga todo chuco, perdón por la palabra chuco, que venga todo sucio, todo así, todo, ay, pobrecito. No, humildad no es ser pobrecito. Humildad tampoco significa ser tímido. Ay, es que tan tímido. Tímido es diferente a ser humilde. Ay, es que es bien pasivo, bien abambao. No, tampoco, humildad no quiere decir que seas abambao. O que escoja los hombros así. Ay, soy humilde. No, eso no es humildad. Humildad es reconocer, hermano, que hay orgullo en tu vida. Y tampoco humildad quiere decir que tu autoestima esté bajo. Ay, es que nadie me quiere, todos me odian. Esa ya es la canción del gusanito, cáeme bien. No, autoestima no quiere decir humildad, son cosas muy diferentes. Humildad es que sabes que tenés el orgullo así tan grande que alguien te está formando y que eso te humilla a que seas sabio.
El sabio se humilla, hermano. El que se humilla llega a ser sabio, dice. Va, mire esto. La humildad es la virtud, dice, que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. Eso quiere decir que alguien que es humilde reconoce su error. Ay, perdón, pastor, reconozco que hice mal. Eso es humilde. Pero alguien que no reconoce sus errores, hermano, tiene el pecho así. Yo no hice nada, usted fue este. No, hombre, cálmate. No sos humilde. Entonces, ¿qué es humildad? Reconocer. Es una virtud que hay que nos hace reconocer nuestras limitaciones, nuestros errores, que somos débiles. Y eso quiere decir que somos débiles y debilidades en virtudes y obrar de acuerdo al conocimiento. Mire esto. Primer punto. Alguien que es orgulloso. El humilde. Mire la característica del humilde. No siente orgullo en su andar cotidiano. Al hablar camina o al sentarse. Alguien que no es orgulloso. Hermano, anda tranquilo. Mire ese otro punto. El humilde soporta cualquier tipo de insulto, hermano. A mí que no me vengan a decir, hermano, yo era la mara allá, va. Mire, cálmate, deja de estar haciendo señas. No vas a intimidar a nadie. El orgulloso quiere intimidar a alguien porque por dentro tiene temor. Por eso dice, o intimido o si no me intimidan a mano. No, eso no quiere decir eso. Humildad quiere decir que soportas cualquier tipo de insulto, ¿va? Uno de ministro tiene que aguantar unas cosas a veces, ¿va? A veces estoy ahí, ¿va? Y con casaca me la tiran. Si esos pastores son ladrones, se roban el diezmo. Como que si yo vengo a la iglesia, bueno, hermano, va a diezmar o le pego un plomazo. Nada, yo no ando amenazando a nadie. Usted lo hace por amor a Dios. Pero tengo que aguantar ese vituperio. Estoy siendo formado. Entonces el que llega a comprender que ser humilde soporta los insultos. El Señor Jesucristo, por lo que padeció, dice, aprendió obediencia. Y fue humilde de corazón, hermano. Y tú, el Mesías, tú, el Hijo de Dios, lo escupieron, lo insultaron. Y ahora nosotros, hermano, grandes orgullosos. Es que esa hermana me dijo que yo, y es que esa no sabe cómo yo era en el mundo. Si me hubiera sabido, a batazo. No, hombre, cálmate, hombre, no seas orgulloso. Sé humilde, hombre. Reconoce los insultos. ¿Acaso te duele? Pues, es que a mí me duele usted, que me digan que cálmate, hombre. ¿Acaso te están pegando? Pues el humilde reconoce que lo están insultando y él se examina. No, yo no soy esa persona que dice. Man. Y si ellos dicen, pues, allá ellos, que Dios tome control. Mire ese otro punto. El humilde aborrece la fama de reconocimiento y honor. Y a mí, ¿por qué no me llaman a ser profeta? ¿Por qué ese flaco todo yo perdón por lo que estoy diciendo, pero hermano, no esperan su tiempo y entonces se afanan. Va. Si yo lo hago mejor que ese, yo canto mejor que ese, yo predico mejor. No, hombre, no seas arrogante, sé humilde. Entonces, alguien que tiene y aprendió humildad, formado en la casa del alfarero, sabe que reconoce a los que tienen, hermano. El humilde aborrece la fama, el reconocimiento y el honor. A mí me pasa a veces, ¿va? Porque a veces como que tengo esa virtud, puedo decir yo, que Dios me ha dado, y a veces yo le echo salsa a la gente. No, que usted es tremendo. Porque dice la Biblia que uno debe de compararse con otro, pero hacer que la persona a la que le estás hablando se sienta mejor que vos. Entonces a veces se me sale, el discernimiento ahí cuando miro a alguien orgulloso. No, es que usted es tremendo. Vos, a la voz, que tremendo sos, cuando predicas, man. Y tal vez solo lo que estoy haciendo es a ver si se le hincha el corazón, va. Y ya sabía yo, ya sabía. No, hombre, cálmate, te están probando. Cuando te halaguen, va, qué tremendo sos, va. Cuando te digan cosas, va. A ver, lo que está haciendo la gente es a ver si te hinchas. No, el humilde reconoce, aborrece la fama. Y si te van a reconocer, pero ¿para qué vas a andar ahí como Absalón, va? A mí, yo soy el nuevo rey de Israel, va. Y por detrás quería matar a su propio papá. No. Sigamos.
Otro punto de los humildes es que da honor y honra a sus semejantes. Quiere decir que reconoce que otro es mejor que él, hermano. No que, ay, qué bravo, ay, es que yo no, es que yo lo hago mejor. Cálmate, hombre, sé humilde. Reconoce que otro tiene mejores cosas que tú, aunque tú también tenés buenas. Entonces, cuando nosotros reconocemos a otro, también ellos nos van a reconocer. Por eso, la semana pasada leí un versículo en 1 Corintios 14 que decía, si alguno tiene un don espiritual o se cree profeta, ¿qué dice? Reconozca que hay autoridad. Al reconocer a otro, después te van a reconocer a ti. Pero si no reconoces al que tenés enfrente, hermano, de nada sirve. Que sea pues, ouch o algo. Mire, otro punto que Dios va a hacer formando el carácter de un hombre es ser sabio. Proverbios 18. El hombre sabio cumple una orden. Shh, amados, si tu jefe te dice, ahí lo quiero, ahí hacelo. ¿Por qué te pones a gritar ahí? No, es que a mí no me enseñaron así en el otro trabajo. Cálmate, hombre. Si tu jefe te dijo verde, aunque sea rojo, míralo verde. ¿Por qué? Porque es una orden. Entonces, el que es sabio, primero fue humilde. El humilde reconoce y aprende sabiduría, dice Proverbios. Entonces, Dios va a formar primeramente el orgullo, nos lo va a arrancar y nos va a hacer humildes. Después, al ser humilde, entonces ya viene la sabiduría. El hombre sabio cumple las órdenes. El imprudente o el necio acaba en la ruina. Entonces, ¿qué? El necio va paralelo con el orgulloso. El orgulloso es, yo no, va. Y está necio en su forma de pensar, va. Y no sabe que, dice Proverbios 18, que le espera ruina. Pero el humilde aprende sabiduría, y entonces al aprender sabiduría, ¿dónde dijo jefe que quiere el carro? Ahí en la esquina, ahí lo pongo. ¿Algo más, jefecito? Aprende órdenes. Ahora mire esto. Nácar Colunga en Proverbios 10:14 dice, el sabio esconde su ciencia. Aunque es sabio, la esconde, dice. Pero la boca del necio anuncia su propia ruina, hermano. Por eso el domingo el Señor ponía en mi corazón hablar de las ataduras de la necedad. Hermano, eso es tremendo, hombre. Tremendo, ¿va? Entonces, ¿qué Dios está formando en tu vida? ¿Como ministro o como ministra? No, está mal dicho como ministro. Como siervo y sierva, ¿qué es lo que Dios está formando? Tu carácter. ¿Para qué? Para que después seas tener un carácter probado. Entonces va a decir el Señor, este hombre y esta mujer ya están listos. Mandémoslos, va. Pero imagínense que mandan a alguien que no es formado en su carácter. Va a llegar a una iglesia solo a leñasear a la gente, hermano. Sí, que son unos desgraciados, que no diezman, que aquí. Porque yo lo he oído. Entonces, hay gente que no fue formada. Pero la gente que es formada en su carácter son aprobados. Y cuando llegan a un lugar, hermano, la gente quiere oír la sabiduría. El sabio esconde su ciencia, pero la boca del necio anuncia ruina. Bueno, Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Humildad, sabiduría. No puedes ser sabio si no sos humilde primero, porque entonces habrá necedad, y dice que el camino de la necedad es el derecho en su propia opinión. El necio vive en su propia opinión. Así es y así lo quiero yo, y qué fregados. El necio dice no hay Dios, va. O sea que el necio dice que no existe Dios, dice la Escritura. Y los demonios dicen que sí hay y le temen, hermano. Entonces, ¿qué? ¿Están mejor los demonios que los necios? Porque a un demonio usted le dice, en el nombre de Jesús te vas. Y ordena y se va, hermano. Y hay otros hermanos que en el nombre de Jesús hay que quitarle la necedad y no se les va, hermano. Puchica, digo yo, tan jodido, dicen allá en El Salvador. ¿Por qué? Porque el necio piensa en su propio razonamiento,
pero el que es sabio, el que fue formado en sabiduría, obedece el consejo. Bueno, voy terminando. Pues, ya son 40 minutos, Padre Santo. La sabiduría es la que Dios desarrolla. Faraón, pues, Génesis 41, 38, 40, usted se da cuenta que José era un hombre sabio y entendido. Y humilde, hermano. José fue un hombre humilde. Por eso le decía yo, cuando hablamos entonces de sabiduría, se define la sabiduría como conocimiento y la habilidad que tiene un individuo para tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Por eso alguien, hermano, que es humilde en su carácter, luego es formado en su sabiduría, hermano, entonces sabe tomar decisiones correctas en el momento preciso, porque es sabio. La sabiduría del que goza el hombre de Dios o el que debe de gozar un ministro viene a causa del reconocimiento de la autoridad de Dios sobre su vida. Eso quiere decir que el sabio reconoce una autoridad y la obedece. El que no obedece a la autoridad, hermano, es necio. Y si es necio, es orgulloso y no ha sido formado en su carácter. Y ahí es como duele, porque ahí nos van agarrando. Yo 16 años me metieron a un proceso y ahí iba yo siendo formado, porque a veces hay cosas que no le gustan, y peor cuando le tocan a los hijos. Yo me acuerdo que de mis niños chiquitos ahí y les hacían unas cosas, hermano. Y a veces uno daban ganas, no, yo me voy, aquí nadie me quiere en esta iglesia, todos me odian, ya aparecía uno el gusanito, y no, estaba siendo formado. Y ahora ve usted a mis hijos, fueron formados también juntamente conmigo, y ahí los ve, a los que lo conocen, pues ahí los ven, sirviendo a la obra, con gozo, y no quejándose, man. Porque yo no tengo que estar arreando a mis hijos. Bueno, muchachos, ¿van a ir a la iglesia? No, ellos dicen, papá, ya te miramos. Ellos son los que llegan primero, hermano. Aquí te ayudamos, papá. Entonces, ¿qué? También ellos fueron formados en su carácter. Por eso es bien importante, uno de padre que tiene hijos que van a la iglesia, es uno el que debe de darles el ejemplo cómo servir en la casa con gozo. Pero si lo ven a uno de papá, solo alegando por cualquier, que por allá, que por acá, que por aquí, que por allá, hermano, y los hijos lo miran a uno, igual ellos, que por aquí, por allá. Entonces, ¿qué? No, porque entonces Dios nos está formando el carácter, tanto como al ministro, como a la esposa, o viceversa, como también a los hijos. Termino, creo yo. Dicho reconocimiento de la sabiduría permite entrar a las cámaras del conocimiento divino por medio del Espíritu de Dios y su palabra. Quiero ver, hermano, me lo da. Voy a darlo así rapidito. La humildad te lleva a la sabiduría. Y la sabiduría te lleva a tomar decisiones. Eso quiere decir que te da dominio propio. Por eso muchas personas no pueden tomar decisiones correctas porque no tienen dominio propio. Mire esto. 2 de Timoteo 1:4, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 cosas. Y luego miramos en 1 Corintios 10:23 que el que ya fue humilde fue formado en el carácter de humildad. Ahora fue formado en el carácter de sabiduría. Ahora lo que le toca es ser formado en el carácter del dominio propio. Y en 1 Corintios 10:23 dice, este hombre que aprendió humildad y sabiduría, ahora le viene la prueba y le dice, todo me es lícito, pero no todo es de provecho. Es sabio, sabe discernir, que todo lo puede hacer, pero no todo le trae provecho. Luego dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entiende que aunque venga la prueba y todo, pero como hay sabiduría, no todo le edifica. Oye y no le edifica. Luego mire lo que dice después. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Entonces alguien que es sabio, sabe que si le hace un mal a su prójimo, no está bien, no es sabio. Pero el que no es sabio, le hace un mal a su prójimo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la trayectoria del caminar, Dios va formando el carácter de los ministros porque el objetivo de Dios es que aprendamos a hacerle un bien a los demás, no que nos estemos peleando, hombre. Cuando alguien alcanza la sabiduría es porque ha alcanzado un carácter probado delante de Dios, que aunque lo insulten, Señor, bendícelo, perdona. Eso fue el que el Señor le dijo a los discípulos, a sus enemigos, oren por ellos.
órenlos, bendíganlos, que Dios los... Y entonces nos empieza a enseñar, hermano, que llegamos a un nivel de carácter. Nadie busque su propio bien, sino el de su propio prójimo. El que entonces supo ser humilde en su carácter, Dios lo formó en el carácter de ser humilde. Él le cambió el carácter para sabio, y ya siendo sabio puede tomar decisiones, entonces recibe dominio propio, y el dominio propio es para hacerle un bien a los demás. Mire esto: todas las cosas me son lícitas, pero no de todas me son provecho. O sea, está diciendo, tengo dominio propio, aunque puedo hacerlo, pero tengo dominio propio y no lo voy a hacer. Todas las cosas me son lícitas, dice, pero no me dejaré dominar por ninguna. Y entonces, ahí entendemos entonces que ya hay un dominio en nosotros. ¿Por qué cree usted que hay un montón de ministros que no fueron formados por un ministro? Y el carácter no fue formado, y cuando llegan y son ministros, solo a palear a las ovejas, hermano. Solo a regañarlas. Yo conozco personas que predican solo dándole duro a las ovejas, y son las que más llegan a oírlo, hermano. ¿Qué son eso? ¿Qué? No, hermano, si uno no está para arriar a las ovejas. Las ovejas dice que tienen una característica: oyen la voz del pastor y le siguen. Así son las ovejas en lo natural. Las cabritas son las que esas no oyen. Esas andan brincando de un lado para otro. Hoy estoy acá en Ebenezer, mañana me voy a la Palomita, mañana me voy a la Palmerita, mañana me voy, etcétera. Y cuando siente, pasan por todos lados, hermano. Ya hasta los conocen en el Valle del Antílope. ¿Por qué? Porque no encontraron un pastor a quien hay que oír, no encontraron a un ministro que los forme. Por eso, donde Dios te tenga congregándote, ahí déjate formar por el ministro, hombre. Deja que Dios cambie tu carácter y vas a ver qué linda oveja vas a ser. Yo me consideré y me considero una oveja que no le di muchos problemas a mi pastor. Aguanté, hermano. Aguanté vituperios, aguanté muchas cosas, y no me considero que haya sido una oveja gacha. No, sí, me corrigieron, me formaron porque era parte del proceso, pero ahora entiendo que era necesario. No me dejaré dominar. Entonces, cuando hablamos de dominio propio, Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente. Eso quiere decir paciencia en la vida. No todo alebrestado. Paciencia, hombre. Razoná. Si sos sabio, razoná. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Por qué yo miro esto? Sé sabio, razonalo. No que no seas valientoso. Así que no, ¿dónde está? Pues tráiganme a ese pastor. No. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse uno mismo, dominio propio, que dominar a los demás, hombre. A veces uno de pastor, hermano, le pide a Dios paciencia, porque uno no puede hacer que las ovejas cambien, hombre. El único que las puede hacer cambiar es el Espíritu Santo. Pero hay algunas que sí, hermano, tiran patadas, cachos. A veces uno ora por ellas y a ponerle las manos, o por ellos y a poner, todavía siente uno el cachito que tiene ahí, va. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Están siendo formados en el carácter. Y para llegar a ser un hombre de Dios y una mujer de Dios, necesita ser formado. ¿Por qué? Por alguien. Ah, no, hermano, así ya no. Yo y el Espíritu Santo. Él es el único que me va a formar. El Espíritu Santo me va a decir a dónde ir. El Espíritu Santo me va a guiar. Hermano, se vuelven estrellas errantes porque tienen su propio conocimiento, su propio razonamiento. Ellos piensan que así es y así es. Y cuando miran, van en el camino confundiendo a mucha gente. Termino con esto. El término dominio propio o propio proviene del griego ekratei, ekrateia, y tiene que ver con la fuerza de voluntad que tiene un hombre. Entonces, un hombre que ha sido formado en el carácter de humilde, un hombre que ha sido formado en su sabiduría, en su carácter, y sabe tomar decisiones, va a poder tener el dominio propio y la fuerza de voluntad para dejar lo malo. La fuerza de voluntad que tiene una persona para tomar decisiones, ya sea sabias, mantenerse en firmeza. Termino. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, no a otros. Hay gente que quiere controlar a otros, hermano.
Así es que ese hermano me cae mal. Cálmate, controlate a vos primero. De ahí controlas a los demás, pero no podés controlar a nadie. Si no es como que fuera el pastor, va controlando a todo. Tranquilos, muchachos. No. Cada quien es responsable de sus acciones. Y es ahí donde uno aprende sabiduría. El sabio aprende a obedecer las direcciones de alguien. Pero el necio no. Entonces, ¿qué puede hacer uno? A veces uno le dice a las personas, no, hombre, no lo hagas así. Así lo hago yo, porque así me enseñaron. La digo yo. Está bueno, pues. Porque a veces dan ganas de agarrarlos a batazos. No. Ya me cambiaron ese carácter, no se crea. Pero lo que le quiero dar a entender es que a veces no se dejan, pues. Decía mi cuate, no se dejan amar, pues. Porque había un amigo entre nosotros allá en Guatemala que tenía un carácter así, pero feo. Y a veces lo agarraban así. Déjate amar, hombre. No, muchachos, no hagan esas cosas. Esas babosadas, decía él. No. Déjate amar. Tal vez el pobre nunca recibió un afecto, un abrazo. Y por eso tenía así su carácter todo explosivo. Bueno, el dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, a nuestras emociones. Y no que nuestras emociones nos controlen a nosotros mismos. El sabio se controla a sí mismo. Sabe que hay un problema y lo analiza. ¿Será que a mí me dijo eso? No, controlalo y pensá. Y si sí estás haciendo algo malo, sé humilde y reconocelo y cambialo. Pero como eso cuesta, hermano. Por eso, en el nombre de Jesús, si sos un ministro en cierne o Dios te está formando para un liderazgo, te van a llevar a la casa del alfarero. Ahí vas a decidir quedarte a que te formen o te vas a ir. Todo deformado, ahí vas a andar en el mundo. O te dejaste meter bajo una autoridad que te formó ministerialmente y después, una chulada de ministro. Una chulada de ministro. La escritura entonces define que el que tenga dominio sobre sí mismo, como un hombre fuerte, entendido y prudente. Quiero ver si hay algo más. No, terminé. Bueno, gracias a todos. Perdón por la internet. El diablo se mete en cualquier cosa para no poder darle el mensaje, pero lo bendigo. Y a todos aquellos que me oyen, créanme que los amo en el nombre de Jesús. Los bendigo. Sé que esta palabra nos enseña y nos hace ver uno de los 4 ángulos de un ser viviente que hemos visto en la escritura de Ezequiel y Apocalipsis. La otra semana, con ayuda del Señor, si Dios permite, y podemos seguir desarrollando este tema, que son 4 temas que había que desarrollarlo, porque hoy solo le hablé de la faceta de la cara de hombre. Y las otras 4 también son importantes porque son niveles espirituales que debe de crecer un ministro, un líder o una oveja. Lo bendigo, que Dios me lo bendiga. Allá donde está, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, por la autoridad que me has dado, los bendigo. Bendigo, Señor, sus vidas, que todas las cosas que hagan, Señor, les salga bien. Señor, bendícelos donde estén, Señor. Guarda sus caminos. Guarda sus corazones y, Señor, que esta palabra que ha sido sembrada venga sobre ellos, de tal manera que puedan llegar a ser hombres sabios, humildes y con dominio propio. Así yo los bendigo en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, se me acabó el tiempo, me excedí mucho tiempo. Si no oyó el principio de esta predicación, está ahí en YouTube, ¿cómo se llama? Ahí en la misma página puede ir a ver el inicio, cómo desarrollé el inicio. Perdonen porque me tomé el tiempo. Los bendigo. Solo quería recordarles que el viernes a las 7:30 tenemos nuestro servicio presencial acá en Ebenezer Pandel. También los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio presencial a las 11 de la mañana. Los miércoles, a partir de mañana, tenemos el programa Ministrando Nuestra Alma con mi esposa y las hermanas
se puede decir, de la milicia de esta casa, que también Dios las utiliza para poder desarrollar temas tan importantes. Mañana a las 6:30 empiezan ellas, una hora después, y los martes, todos los martes a las 5:30, con su servidor en Crónicas de los Profetas. Le pido a Dios que por favor todas estas enseñanzas no las escriba únicamente en papel, sino las escriba en lo fondo de su corazón. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.